vamos a ver pues algo importantísimo en la vida de la Iglesia, en la vida del catequista, en la vida de cualquier cristiano, que es el Espíritu Santo, ¿no? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Antes que nada, yo quiero decir que para mí un catequista, siempre que se abra a la vida de Dios, está ungido por el Espíritu. El catequista está ungido por el Espíritu. El Espíritu es el que te lleva a dar la catequesis, el Espíritu es el que te trae aquí a formarte, el Espíritu es el que mueve tu vida, el Espíritu te lleva. El santo cura de Ars decía: la gente mundana no tienen el Espíritu Santo, o si lo tienen no es más que de paso. Él no se detiene en ellos, el ruido del mundo les hace marcharse. La gente mundana, por eso hace falta, o sea, lo que es a Dios se encuentra en el silencio. El mundo es ruido, las cosas del mundo son ruido. A Dios se encuentra en el silencio. El Espíritu viene a orar en nosotros, el Espíritu viene a asistirnos, ¿no? Empiezo con esta introducción de Monseñor Ignacio Asís, metropolita ortodoxo de Siria, que dice, es un texto precioso, dice: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la Iglesia no pasa de simple organización, la autoridad se convierte en dominio, la misión en propaganda, el culto en evocación y el quehacer de los cristianos en una moral propia de esclavos. Pero en el Espíritu Santo el cosmos se levanta y gime en la infancia del reino. Cristo ha resucitado. El Evangelio aparece como potencia de vida, la Iglesia como comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador, la misión un Pentecostés, la liturgia memorial y anticipación, el hacer humano algo divino. Sin el Espíritu Santo ocurren todas esas cosas. Con el Espíritu Santo se hace presente el reino de Dios. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, y el Espíritu ora en nosotros. Dice que Cristo se queda en el pasado, o que Dios está lejano. Cuando no abrimos... ¿Qué ocurre a la Virgen María? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ha descubierto a Dios como la salvación, pero después la acción del Espíritu, y se alegra, el Espíritu la alegra, ¿no? Y entonces el Cristo se queda en el pasado sin falta el Espíritu, como algo que ocurrió pero lejano de nosotros, mientras que el Espíritu es el que hace que se actualice el misterio en nuestra vida. Y todos no podemos, o sea, la vida cristiana sin el Espíritu deja de ser vida cristiana. El Evangelio es letra muerta sin el Espíritu, porque la palabra de Dios tiene el Espíritu de Dios y tiene la vida de Dios, te transmite la vida de Dios y su Espíritu. Por eso la palabra de Dios siempre te va a alimentar tu espíritu, ¿no? El cristiano es un ungido por el Espíritu Santo ya en el bautismo y va a recibir la plenitud del Espíritu en la confirmación. Pero es un ungido, quiere decir que es un consagrado para Dios. Además, esto se nota, vosotros lo notaréis. Por ejemplo, cuando estáis dando catequesis, tú dices: hoy estaba yo inspirado o inspirada, ¿no? Entonces es que el Espíritu ha venido a asistirte. Tú dices: ha puesto palabras en mi boca, palabras
que yo de pronto es que me ha venido así y he empezado y he visto todos los niños atentos, todos, y yo he notado como si tú fueras el trasvase de Dios a través de tu persona a esos niños, ¿no? O sea, lo mismo ocurre en una celebración, una Eucaristía. Tú dices, de pronto ocurrió allí algo y en un momento que Juan Ramón dijo esto, todo el mundo hizo así, y ahí se notó la acción del Espíritu. O en un momento viste a un niño que iba con mucha devoción a comulgar y te dijiste a ti mismo, ¿cómo voy yo? Y entonces el Espíritu se derramó en ti y fuiste con más devoción a comulgar. O sea, es la acción del Espíritu, ¿sabes? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Sabemos que Dios es un solo Dios y tres personas. Así nos lo ha revelado Jesús, ¿no? Los nombres del Espíritu Santo y su colaboración en la obra trinitaria. Se le ha llamado el Paráclito, el abogado defensor, el consolador, Espíritu de la verdad, Señor y dador de vida y santificador. Va a decir Jesús que es el Espíritu el que nos va a llevar a la verdad plena, que nos va a dar el conocimiento, ¿no? Va a conducir a la Iglesia hasta la verdad plena, pero es verdad que el Espíritu viene y nos consuela, pero yo me quedaría con el aspecto del Espíritu. La Iglesia es una santa, católica, apostólica, es una santa porque tiene el Espíritu Santo. En la medida que nosotros abramos nuestro corazón a Dios y al Espíritu Santo, la Iglesia, los demás verán la santidad de la Iglesia. Porque la santidad de la Iglesia, aunque es santa, se debe de ver a través de las personas que la constituyen, ¿no? Los miembros de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Nos despierta la fe y nos inicia en la vida nueva. Porque al ser templos del Espíritu, ya somos templos de Dios, nos revestimos de Cristo y somos una nueva criatura. El Espíritu viene y hace una nueva criatura en nosotros. Según el Catecismo de la Iglesia, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, habiendo un solo Dios, existen tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en el Evangelio. Hay dos manifestaciones trinitarias en los Evangelios. Una la he descubierto esta tarde, orando esto antes de venir. Y os voy a decir, se ve muy claro en el bautismo, ¿no? En el bautismo dice que se rasgó el cielo y se escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco. Y en forma de paloma aparece el Espíritu Santo y Jesús está ahí en las aguas del Jordán, ¿no? Bueno, pues este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco, y Jesús es ungido, por eso los teólogos dicen que es a partir del bautismo donde Él es ungido por el Espíritu, está puesto ahí, ungido por el Espíritu, para la misión, porque necesita esa plenitud del Espíritu para lanzarse a la misión, y de ahí se va a ir al desierto, del bautismo se va a ir al desierto. Entonces, una primera manifestación trinitaria donde se ve el Espíritu Santo es ahí, pero otra que yo me daba cuenta en el Tabor. Fijaros qué misterio. Tanto, o sea, en el Tabor se ve, se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado. Escucharlo, los discípulos contemplan a un Jesús luminoso y aparece, yo creo que aparece ahí el Espíritu Santo como luz.
en la persona, en la plenitud de Cristo, ¿no? Como iluminado, o sea, el Espíritu Santo que lo llena de luz. Va a decir San Pablo que nosotros hemos sido sacados del mundo de las tinieblas, y hechos hijos de la luz, hijos de la luz. Entonces ahí se ve a Cristo luminoso que muestra su divinidad, como la plenitud del Espíritu se ve ahí, ¿no? Este es mi Hijo, llamado escucharlo. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación. Pero, o sea, desde el comienzo se ve en el libro del Génesis, dice que el Espíritu aleteaba sobre las aguas antes de la creación, ¿no? Antes de la creación del mundo. Aleteaba sobre las aguas, como hace la presencia del Espíritu, y después ese Espíritu va a estar en los profetas, van a estar los patriarcas, va a estar, ¿no? Y ese Espíritu también pues va a... De forma que cuando se rechaza el Espíritu o uno busca el propio interés, entonces ya Dios no actúa, ¿no? Se ven los reyes de Israel y todo eso, ¿no? O sea, cuando la acción del Espíritu en Salomón, que es lo que pidió, sabiduría, ¿no? Don del Espíritu. Así que estamos en... El tiempo se ha cumplido, ha llegado la hora, estamos en el tiempo del Espíritu, se ha llamado esto, el tiempo del Espíritu, el tiempo de la Iglesia. La Iglesia va a ser como un renovado Pentecostés, actualizar el Pentecostés. Jesús promete el Espíritu Santo, lo promete en esa entrañable cena, la última cena, recogida en los capítulos 13 a 17 de San Juan. Jesús habla del Espíritu de la verdad que enviará el Padre en su nombre, que os lo enseñará todo y nos recordará sus palabras. Que en nosotros se queda y en nosotros estará. El Espíritu viene con su luz y nos hace ver nuestro pecado. El Espíritu ilumina. Una de las cosas que hace el Espíritu es una acción para que podamos llegar a la verdad plena. Necesita que veamos nosotros nuestra debilidad, nuestro pecado. El Espíritu te da luz, te da sabiduría, te da discernimiento, para decir: esto es luz, esto es tiniebla, oscuridad. Esto es santidad, esto es vida de gracia. Esto estoy experimentando el ardor del Espíritu, o estoy seco, sin fuerza, sin aliento, sin vida. Fijaros, es muy bonito cómo en la creación del mundo, la creación del hombre, sopló aliento de vida sobre el barro que somos nosotros. Sopló el Espíritu. Nosotros sin el Espíritu de Dios morimos. El Espíritu de Dios es el que, por eso Dios sostiene mi vida, porque es el Espíritu el que sostiene nuestra vida. Es el Espíritu Santo quien infunde vida. Al Cristo yacente, cuando Jesús ha muerto, Dios Padre va a glorificarlo, y para ello, ¿qué hace? Que el Espíritu venga sobre ese cuerpo yacente y le infunda la vida, y lo resucita, y lo glorifica. La misión del Espíritu en nosotros va a hacernos vivir en Cristo, en intimidad con Cristo, para dejar hacer a Cristo. Es que la docilidad al Espíritu es muy importante. El pecado es un obstáculo a la docilidad del Espíritu. La vida de gracia es dejar que Dios actúe.
cuando el Espíritu, o sea, por eso hace falta tanto la vida de oración y los sacramentos, la necesitamos tanto, pero es por eso. Porque si no, nos encerramos en nuestras cosas, en nuestras... perdemos lo que es Cristo en nuestra vida. Lo perdemos, pero porque perdemos su Espíritu. El Espíritu santifica a los fieles. La unción es para hacer de nosotros Cristos vivientes. En el bautismo somos ungidos por el Espíritu. Esto se hace cuando se pone en la coronilla el crisma. Entonces, el crisma es el sello, la marca. Es como cuando a un animal, ¿no?, se le graba y se le pone el sello a este toro, que pertenece a la ganadería de Domén. A fuego se le marca. Nosotros hemos sido marcados con el fuego del Espíritu para decir, no nos pertenecemos. Yo no soy de la ganadería de Domén, soy de Dios nuestro Padre, soy de Dios. Yo soy de Dios, somos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Hemos sido marcados con el fuego del Espíritu. Llevamos ese sello. Esto se tiene que notar en todo. Después vamos a recibir, o sea, en la confirmación recibimos la plenitud. Pero es que Dios es un don para tu vida. Cuando habla a la samaritana del agua, se está hablando del Espíritu Santo. Y brotarán ríos, el que tenga sed que venga a mí, y brotarán ríos de agua viva. Está refiriéndose al Espíritu Santo, dice Jesús. Que Jesús grita en el templo diciendo, el que tenga sed que venga a mí y beba. Y de su seno brotarán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. O sea, es como que nosotros, discípulos de Jesús, seamos como esos torrentes de vida, ¿no?, de la vida de Dios que viene a través de ti hacia los demás. Si la riqueza que tú tienes que darle precisamente es a Dios, a esos niños y a esos jóvenes, ¿no?, es darle esa riqueza, pero que tiene que pasar por ti y tú experimentarla y vivirla. Entonces el sello nos marca, ese sello de ese fuego del Espíritu nos hace hijos en el Hijo, consagrados para Dios. Pero también en la confirmación esa plenitud ya nos va avanzando, ¿no? Porque claro, en el bautismo se nos da el Espíritu Santo como si fuera una semilla que los padres tienen que cultivar, como la semilla tienen que echar el agua, cuidar, vaya brotando y cuidar, y hay que cortar por aquí, esto sí, esto no. Pero cuando uno recibe la plenitud del Espíritu es para ya ser, se dice en la confirmación, para ser otro Cristo. Entonces ser testigo de Cristo, ya te pone en misión, ¿no? En misión es ser apóstol, ¿no? El apostolado es precisamente estar en misión. Pero teniendo en nosotros cuál va a ser la obra que va a hacer. Por eso en este año que se va a celebrar los 100 años de consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, qué importante cuando dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y va a decir San Pablo, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. O sea, ¿qué es lo que va a decir San Pablo? Que tengamos el corazón de Cristo. Por eso Eli vive en el corazón de Cristo. La fraternidad seglar en el corazón de Cristo. Mirad qué bonito, ¿no? Porque es que Cristo nos lleva en su corazón. Que Cristo, ¿por qué te ha escogido a ti? ¿Por qué tú eres catequista? ¿Por qué te lleva para una misión? Y esto lo hace el Espíritu Santo, pero entonces es tener el corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo, pero también la mente de Cristo. San Pablo va a decir a la comunidad de Corinto, vuestra mente es la de Cristo. Y a Romano va a decir, dejaos transformar
vuestra mente, o sea, no acondicionarla a este mundo, para que podáis discernir cuál es la voluntad del Padre, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. O sea, para discernir la voluntad de Dios necesitamos una transformación de nuestra mente continuamente, porque nuestra mente se adecua y nos parece muchas veces bien lo que el mundo nos comunica y nos dice. Y nosotros tenemos que discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios. ¿De dónde viene eso? Si eso construye o eso destruye. Si eso da vida o te mete en un infierno o te mete en la muerte, en la falta de vida. Entonces, ¿cómo se llega a tener los sentimientos y la mente de Cristo, a vivir en Él y como Él vivió? Pues naciendo de nuevo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la conversión y el Espíritu es como... Además, esto lo notáis, esto se nota. Yo veo que hay como... Por ejemplo, hay un momento de conversión consciente que es cuando tú dices, tú ya a lo mejor te bautizaron de pequeño, pero llega un momento en que tú dices, mira, yo quiero ser cristiano de verdad. Y ahora dices, para ser cristiano, dice la Iglesia que si hay misa los domingos, que si hay que confesarse, que si hay que orar, que compartir los bienes con los pobres, estar pendiente de los que sufren. Y tú dices, tú lo ves todo como tengo que hacer, ¿no? Entonces te puede llegar a agobiarte porque tú dices, yo no puedo con eso. Si dijéramos, ¿cuál es el ideal de un sacerdote? Y vosotros empezarán a decir cosas, yo diría, seguro que yo digo, yo no llego a eso. Si yo me pongo a decir cuál es el ideal de un cristiano, uno de vosotros, cómo, y empezamos a hacer entre todos un retrato, ¿no?, de los rasgos de un cristiano, tú dirías, uy, yo esto sí, pero yo esto, que lejos estoy de esto, y que lejos estoy de lo otro, ¿no? Es que ninguno es perfecto, es camino de perfección, ¿no? Entonces, nacer de nuevo, se nota, hay como, verás, una primera conversión y una segunda conversión. Una primera conversión es cuando tú dices, quiero ser cristiano y para ser cristiano tengo que tener este comportamiento, tengo que tener estas obras, esta mentalidad y cumplir con esto y con lo otro. Y hay lo otro, que es el que no nazca del agua, que es el agua de la conversión, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu es que ya el Espíritu te lleva. Porque vosotros podéis decir, a lo mejor, tú dices, mira, yo no tenía a lo mejor ganas de venir hoy porque estaba calentita allí en mi eso, pero sin embargo, he ido. ¿Quién te ha levantado para venir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y después tú dices, y tú notas cómo el Espíritu Santo es el que está entrando dentro de ti, y te está moviendo. Ahora hay que llegar a ese despertar espiritual, que es que ya todo lo mueve el Espíritu Santo. Si no, la vida se hace una carga pesada. Ahora tengo que fregar, ahora tengo que lavar, ahora tengo que limpiar esto, ahora tengo que ir a comprar, ¿no? Y se hace... Mientras que si todo el Espíritu, lo primero del fruto de la vida del Espíritu va a ser el amor. Entonces, cuando tú amas, tú no te planteas si tienes que fregar, tú lo haces por amor, para que la casa esté limpia y que todos estemos a gusto. Entonces es distinto, Nacer de nuevo, el despertar espiritual, nacer a la vida en el Espíritu. Convertirse, dejar los ídolos y llegarse al Dios vivo, dejarse conducir por el Espíritu. Va a decir Jesús que sin mí nada podéis hacer. Para esa criatura nueva es necesario esa condición nueva, esa vida nueva. Sin mí nada podéis hacer. Si nos falta el Espíritu, se deteriora nuestra imagen de Dios. El pecado deteriora nuestra imagen y semejanza de Dios. La vida de gracia te hace parecerte a Cristo, que
que es la imagen perfecta del Padre. El cristiano, va a decir San Pablo, reaviva la gracia que Dios ha depositado en ti, le dice a Timoteo. Entonces, qué importante es que la gracia que nosotros recibimos de Dios no la tiremos en saco roto. Había un teólogo que decía cuántas personas, ¿no?, que van a lo mejor a misa diaria, y cuánta gracia echada en saco roto, porque personas que llevan 30 años en la iglesia, en misa diaria, y tienen los mismos defectos, que no la han corregido porque no dejan que entre el Espíritu. O sea, es que la conversión es, y el Espíritu es luz y te ilumina y mira, esto sí y esto no. Pero hay quien dice, bueno, yo soy así porque me aguanten los demás, ¿no? Y no es eso, no es eso. O sea, vamos a buscar cuál es el deseo de Dios, ¿no?, para este mundo, para nosotros, para nuestra vida. Por eso, no echar en saco roto la gracia de Dios, y para ello, para facilitar esa acción del Espíritu, nosotros necesitamos algunas cositas, Necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a iluminar. Necesitamos la Eucaristía como alimento, necesitamos el sacramento de la reconciliación, porque si yo estoy en gracia de Dios y yo estoy en paz, Dios puede actuar. Además, fijaros, es que un catequista le está prestando a Jesús sus labios para anunciarle y su corazón. O sea, el corazón del catequista es el corazón de Cristo. Y con esos sentimientos de Cristo habla. Por eso va a tener, y por eso necesita también la oración. Y junto, pues, ese hombre nuevo, donde en la iglesia está formado por miles y miles de seguidores de Jesús y discípulos de Jesús, que el Espíritu, ¿cuál va a ser la obra del Espíritu? Va a derramar los carismas, los dones. Los carismas son los dones que concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. Ser catequista, pienso, aparte de que sea una vocación, pero es también un carisma, porque es un don del Espíritu. O sea, el Espíritu te da ese carisma que, aunque hay 7 dones del Espíritu Santo, que ahora los vamos a ver, 7 dones pero que en toda vocación cristiana y del estado de vida que sea, ya sea uno casado, sea sacerdote religioso o sea seglar, los dones que derraman los 7 dones del Espíritu Santo. El don de fortaleza, que nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. El don de la fortaleza para ser fuerte en las batallas de la vida, ¿no?, en las contrariedades, ser fuerte cuando viene una enfermedad, ser fuerte cuando tienes que dar testimonio de Cristo, en el martirio, en cuando la gente habla mal de ti, cuando eso, ser fuerte, no venirte abajo, no hundirte. Te da el don de la fortaleza. Yo, es una oración que va conmigo, que creo que es el Salmo 17, que dice, Señor, yo te amo, tú eres mi fortaleza. Eso lo repito yo mucho. Tú eres mi fortaleza, porque necesito esa fortaleza. Yo te amo, tú eres mi fortaleza. El don de la piedad nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. La piedad, la vida de oración, la piedad, la devoción, todo eso sana el corazón endurecido y nos devuelve la ternura de Dios.
Mirad, una persona que tiene, o sea, el don de piedad lo necesita todo el pueblo de Dios. Desde el momento que no hay relación con Dios, que no hay vida de oración, que no hay devoción, que no hay piedad, desde el momento que eso falta, el corazón se endurece. Después, el temor de Dios nos induce a huir de las ocasiones de pecado para elegir siempre agradar a Dios. El temor de Dios no es tener miedo a Dios, ni tener miedo cuando se decía la ira de Dios, la cólera de Dios. El temor de Dios es no querer desagradar a Dios con tu vida, no hacer nada. Tú lo que temes es que tú amas a Dios y tú no quieres desagradarle en nada, tú quieres hacer su voluntad. Lo que temes es que tú estés equivocado o equivocada. Entonces no es miedo a Dios, el temor de Dios no es miedo a Dios. Dice la primera carta de Juan, en el amor no hay temor. No hay temor. Entonces hay que entender el temor. O sea, yo recuerdo de pequeño y de eso que yo hacía las cosas por miedo a Dios, miedo al castigo. Es que eso es lo que te enseñaban, ¿no? Esto es lo que enseñaban. Pero cuando yo descubrí lo que descubrí, que por eso soy sacerdote, cuando descubrí que Dios me amaba como yo era, pero tenía un proyecto de amor, y que Jesús era liberador y salvador, y que mis esclavitudes, mis cosas y eso, Él me iba a ir liberando de todo eso, y que Él me amaba. No que si yo no hacía esto, no obedecía en esto, me iba a castigar Dios, sino que Él me amaba. Es como en una familia, ¿cuál es la preocupación de un padre y de una madre cuando hay en una casa entra el niño que se engancha en la droga, cosas así? No está pendiente la madre, el padre sin vivir. Pues ¿cómo está Dios con nosotros? Dios nos quiere felices, nos quiere santos, nos quiere lo mejor para nosotros. Y Él nos ayuda, la fe nos ilumina, nos ayuda. El don de consejo nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás, lo que conviene al alma. Pero también el don de consejo que te va a decir qué es lo más conveniente para tu vida, que Dios te va a iluminar en eso, también es un don en beneficio de los demás, porque si tú tienes, junto con el consejo te viene la sabiduría, el don. O sea, es que podemos decir que los dones no es que Dios te da uno solo, sino cada uno lo recibimos en distinta medida. Entonces el don de consejo también para aconsejar a otras personas y orientar la vida a otras personas, ¿no? Ahí está tan importante el acompañamiento espiritual, claro, para no autoengañarnos nosotros mismos, sino para buscar la verdad, para tener alguien con quien tú puedas decir, bueno, esto es lo que Dios quiere, o yo aquí yo esto no lo veo claro, ¿no? Entonces necesitamos, yo tengo los sacerdotes con los que hablo, que no tengo uno o dos, yo tengo algunos, ¿no? Y algunos con el que más hablo, con el que más me acompaña y eso, y entonces, y claro, y yo, porque hay veces que te viene la duda, ¿no? Y uno lo que quiere es hacer la voluntad de Dios. El don de consejo, el don de entendimiento, nos hace comprender la palabra de Dios y los misterios. Ahí pone ministerio porque son los misterios de la fe. Son los misterios de la fe. El don de entendimiento es leer dentro para comprender la palabra de Dios, pero desde dentro,
es para profundizar las verdades reveladas por Dios, ¿no? Lo que Jesús nos ha revelado para profundizarlo, para entrar dentro, ¿eh? O sea, nosotros podemos leer la palabra de Dios de forma muy superficial y decir, pues mira, Jesús hizo un milagro, en la multiplicación de los panes y de los peces. Bueno, pero hay otra lectura. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con mi vida hoy? ¿Y eso qué tiene que ver con la vida de los que yo le estoy enseñando la fe y le estoy... ¿no? Entonces, después está el don de la sabiduría, que nos hace ver todas las cosas a través de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre todas las cosas. El sabio es el que experimenta, el que vive. Y desde esa experiencia, pero, o sea, yo sé, por ejemplo, que hay que distinguir entre lo que es un conocimiento intelectual de una sabiduría divina que habla San Pablo, que San Ignacio Loyola va a hablar de conocimiento interno del misterio. O sea, es una sabiduría que Dios te la da a ti, pero personalmente, en tu relación con Él, en tu vivencia, en tu experiencia, en la lectura que tú vas haciendo de la vida, en tu comunicación. ¿Qué me querrás decir, Señor, con esto que me está ocurriendo? ¿Tú qué quieres de mí con esto? Y tú lo escuchas y de pronto te ilumina y te da un conocimiento, algo que tú antes ni lo habías escuchado, ni lo habías visto, ni nadie te había comunicado. Es una sabiduría divina que viene de Dios hacia ti, es personal, te la da a ti. Claro, ¿quién va a tener una mayor sabiduría? Quien tenga una mayor relación con Él. Por eso hay que llegar a una vida en la presencia de Dios. Pero eso es todo don de Dios y tarea nuestra, es trabajo nuestro. Y lo último, el don de ciencia para conocer rectamente las cosas creadas por Dios. Nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Yo creo que tiene que ver mucho, el libro que yo he escrito de la naturaleza espiritual, tiene que ver mucho con esto, con el don de ciencia. Porque es relacionar con el Creador una flor, un árbol, todo, ¿no? Fruto del Espíritu. Esto pone a examen nuestra vida. Pone a examen nuestra vida. El apóstol Pablo, claro, quien vive según el Espíritu y movido por el Espíritu, va a decir el apóstol Pablo, en Gálatas 5, va a hablar de el que vive según el Espíritu y el que vive según la carne. El que vive según la carne, pues va a decir que la envidia, el rencor, el esto, lo otro, la mentira, todo eso. El que vive según el Espíritu, y entonces te dice, fruto de una vida en el Espíritu. Entonces, esto pone examen en nuestra vida. Por ejemplo, amor. O sea, yo amo, pero no es amar a los que te aman, sino también tú amas al enemigo. Porque es amar como yo os he amado. Claro que cuesta, porque es una tarea. Es una tarea. Él dice amor, alegría. Cuando pierdo la alegría y caigo en la tristeza, porque las cosas o por problemas de la vida, cosas así, o por los problemas, por las situaciones, cosas, ¿no? Y se me roban la alegría, entonces yo tengo que recomponerme, y yo tengo que buscar la alegría y pedirla. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, la Virgen. Amor, alegría, paz, paciencia, hermanos, paciencia con el cura,
Paciencia con Juan Ramón, paciencia con él, paciencia con cada uno, paciencia con el hermano catequista, paciencia unos con otros. Cada uno es como es, esto te cae mejor, el otro te cae peor, pero tú aceptas a la persona como es. Intenta ayudar, ¿no? Y ser paciente. El paciente es el que sabe esperar también en Dios. Tú dices, yo quisiera que mi hijo se comportara de esta manera, pero es que tu hijo no se comporta de esta manera porque está en una edad muy difícil, y no me hace caso. Es que una madre tiene que tener una paciencia y en el momento oportuno decirle, hijo mío, esto, lo otro. En el momento oportuno, porque como se lo diga en un momento inoportuno, te manda lejos, aunque sea su madre. Entonces la paciencia, lo mismo que Dios tiene paciencia con nosotros y espera de nosotros. La afabilidad, la amabilidad en el trato, eso es muy importante. No podemos ser toscos unos con otros. Y algunas veces pues podemos ser que seamos toscos o le contestemos a un niño en la catequesis mal porque el niño viene, el niño está y te pone ya irritado. Entonces, claro, claro, es que aquí está la amabilidad, la dulzura en el trato, la bondad, la mansedumbre. Que la mansedumbre es la capacidad de aguante que tenemos, aguantar con paciencia los defectos del prójimo, una obra de misericordia, ser mansos, el dominio de sí. Hay veces que podemos perder el dominio de nosotros. Pues mira, es que ya llegó a tal punto que... Y ya le dije todo. ¿No? Perdiste el dominio. ¿Y qué gusto? Contra tales cosas no hay ley. Mira, hay otra en Juan 15:8, apuntadlo porque es muy bonito, dice, la gloria de Dios está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. La gloria de Dios, le va a decir que la gloria de Dios Padre está en que deis mucho fruto. Entonces esto pone a examen para confesarse si soy afable, si no soy afable, si tengo alegría, si no tengo paz, si no tengo amor. Te pone a examen. O sea, tú dices, ¿mi vida está movida por el Espíritu? ¿Sí o no? Pues vamos a ver los frutos. Si hay estos frutos, quiere decir que está movida por el Espíritu. Aviva en la Iglesia el ardor apostólico. Ya el último punto. ¿Qué ocurre? Pues que hay que actualizar el Pentecostés. El Pentecostés, cuando María convoca a la comunidad dispersa, están en oración, viene el Espíritu Santo y se derrama el Espíritu, primero un viento impetuoso y después las llamas de fuego, entonces, y se llenaron todos del Espíritu, se llenaron del Espíritu. Eso es lo que, porque no es que yo me llene del Espíritu o tú te llenes del Espíritu, es que la comunidad se llene del Espíritu, que los catequistas se llenen todos del Espíritu, que se llegue a un solo corazón, a un solo Espíritu, y además que esto se transmita a otros y contagie. Entonces, hoy el Espíritu Santo sigue derramando sobre la Iglesia, se sigue derramando. A mí me gusta ver dónde es Pentecostés en el piso de arriba, como diciendo, en el piso de arriba las cosas de Dios están por encima de lo mundano. Las cosas de Dios están por encima de lo mundano. Hay que decir, mira, esto es mundano, esto está abajo. Yo tengo que tener una mirada más sobrenatural. Subir al piso de arriba.
Y ahora dejar que se derrame, o sea, las lenguas de fuego es el amor de Dios, que va a decir San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se os ha dado. Y el viento impetuoso, por un lado, un viento que nos impulse a la evangelización y un viento que se lleve toda la hojarasca y todo lo malo que hay en nosotros para limpiar y seamos nosotros cauce de Dios para los demás, de la gracia de Dios para los demás, de la vida de Dios para los demás, de la paz de Dios, de la bondad de Dios. Si yo estoy limpio interiormente, pues todo lo de Dios pasa por mí hacia los demás, ¿no? La unción es para predicar el Evangelio. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Ser testigo de Cristo vivo, de que está vivo. Fijaros, es que han pasado 2000 y pico de años y nosotros estamos aquí hablando de Él. Esto, ¿quién sostiene la Iglesia? Con todo lo que ha vivido la Iglesia, con toda la historia de la Iglesia, con sus sombras, con sus luces, el Espíritu Santo. Si no, cuando la Iglesia vivía a lo mejor una opulencia o lo que sea, aparece un Francisco de Asís, y cuando no aparece una Madre Teresa Calcuta, o cuando no, y como santos que te van a decir, oye, es posible, ¿no? ¿Y qué es lo que ellos van a predicar? Sobre todo el querigma. El querigma es que Cristo ha muerto y ha resucitado y la vida a vosotros. Entonces van a anunciar lo esencial, es creer en la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Y entonces ellos van, incluso los apóstoles, a derramar su sangre. Van a derramar... y la iglesia primitiva llena de mártires, y todavía siguen los mártires, y te vas enterando de cristianos que sufren el martirio, dan testimonio. Y después, bueno, ha habido hasta personas que del Islam se ha pasado al cristianismo y en su casa le han hecho la vida imposible, se han tenido que ir de la casa y lo tienen como apestado, como, ¿sabes? Entonces, la unción es para predicar el Evangelio a un mundo perdido, sin Cristo, y para que a través de los milagros de la Iglesia se testifique que Cristo salva y sana. Hoy se va a ver en el Evangelio de hoy todo esto, como la gente iba en muchedumbre, ¿no?, a tocar al Señor para quedar sanado, curado de las enfermedades, para expulsarle los demonios, el mal que tenían, ¿no? La voz del catequista es voz ungida que presta sus labios a Jesús y ha unido su corazón al de Cristo. Y termino con esa frase de Santa Teresa: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.